Y seguimos con el programa. Para los que estéis viendo esta entrevista por separado, esto forma parte del programa séptimo de la segunda temporada, así que irse a ver el programa entero cuando termine la entrevista. Ahora estamos con Esperanza Gómez, que es miembro en la mesa del Parlamento de Andalucía, por Andalucía, y dentro de la coalición, miembro de Más País Andalucía. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. Encantada de estar aquí hoy. Principalmente quiero que hablemos del tema de los contratos, del caso de corrupción. José Ignacio García de Adelante lo ha catalogado como el mayor caso de corrupción después de los SERE. Me parece como interesante llamarlo así. Quiero, antes de una valoración, que obviamente te la voy a pedir, ¿qué importancia tiene el caso de los contratos? ¿Qué relevancia, más allá de una serie de contratos, para que no lleve a entender por qué es malo, qué relevancia tiene? Mira, tiene una importancia enorme. Para empezar, porque llevamos ya parte de esta legislatura, por no decir entera, dándonos cuenta que el mantra sobre el que se construye el gobierno del Partido Popular, que es lo bien que ellos gestionan, es mentira. Y lo hemos visto en un montón de elementos. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la dependencia, que estos días se anuncian movilizaciones y que nosotros vamos a estar apoyándolas porque la dependencia y la discapacidad están absolutamente olvidadas. Ha pasado con el bono del alquiler. Ha pasado con las listas de espera para el acceso a las universidades públicas andaluzas en el Distrito Único Andaluz. Es decir, hay un montón de asuntos que están saltando y lo que demuestran es ineficacia en la falta y problemas de gestión de la Junta de Andalucía. Pero ahora damos un paso más y nos enteramos de algo que muchos sospechábamos, que es que dinero que debería ser utilizado para la sanidad pública se desvía a la privada. También lo sabíamos porque los presupuestos, cada vez que nos dice Juanma Moreno que es el mayor gasto en sanidad de la historia, eso es cierto, pero que no nos dice qué tipo de sanidad, si pública o privada. Y claro, cuando tú derivas a la sanidad privada, está, desde nuestro punto de vista, muy mal, porque lo que haces es no fortalece el sistema público, que es el único que garantiza el acceso universal e igual a toda la ciudadanía. Pero es que lo está haciendo saltándose la ley de contrato. Porque no podemos olvidar que esto lo ha dicho la intervención del Estado. En un caso de corrupción clara en el que tú decides qué tipo de contrato va a quién saltándote el procedimiento, cuando la ley está pensada para todo lo contrario, para ser capaces de establecer mecanismos para que no haya ningún tipo de favoritismo. Con lo cual, a mí me parece que esto no ha hecho nada más que empezar y que vamos a tener una legislatura, un fin de la legislatura muy movido en el que nos vamos a enterar de muchas cosas y, desde luego, problemas de corrupción política hay y veremos a ver los tribunales a dónde llega. Pero no olvidemos que la denuncia por todo esto ha sido ya admitida a trámite después de meses de estudio. O sea que aquí nosotros creemos que vamos a encontrar muchísimas cosas. Realmente el tema de los contratos, aunque así se ha saltado la ley de contratos públicos, como mencionabas, lo hace dentro del paraguas del gobierno que aplicó durante la pandemia. ¿Eso legitima un poco o no legitima nada en el caso? No legitima para nada, porque mire, nosotros tenemos una legislación de urgencia que la hace el estado de alarma, excepción y sitio, que lo que te permite es decir o ver qué es lo que haces en un estado así, en un momento así. No lo legitima para nada, y si lo legitimara, la propia intervención de la Junta de Andalucía no haría el informe que ha hecho con frases escandalosas en las que nos pone sobre aviso sobre unas prácticas que son irregulares y que podrían ser continuada y mucho más frecuentes de lo que nos pensábamos. Es más, yo creo que se aprovecharon de la pandemia y de la confusión del momento para hacerlo. ¿A qué crees que puede llegar o que puede, a lo que puede desembocar este caso? ¿Crees que podría llegar a grandes manifestaciones, una dimisión del gobierno? ¿A qué crees que puede llegar? Yo creo que podría llegar un adelanto electoral si Moreno Bonilla se ve muy acorralado. Yo tengo que decir que en el último pleno del Parlamento, hace 2 semanas, que fue el primero, digamos, que ya sabíamos que se había admitido la denuncia a trámite y todo esto, en el que yo vi un presidente del gobierno muy descentrado y muy nervioso. Yo creo que aquí realmente hay un asunto, o sea, diría que aquí hay tema y gordo. ¿Y cómo vais a responder? ¿Qué vais a hacer a partir de ahora con respecto a este tema? ¿Tenéis manifestaciones planificadas? ¿Cuál va a ser la hoja de ruta? Nosotros, más allá de apoyar todas las movilizaciones que surjan de manera espontánea, nuestro trabajo como actores políticos, digamos, es hacer presión y control desde el punto de vista político. Por un lado están los tribunales depurando responsabilidades penales. Más allá de lo que eso pase, que yo creo que van a pasar cosas, está clarísimo que hay una responsabilidad de tipo político, porque cuando el poder público, ¿no?, el que ejerce, que nos tiene que cuidar, decide saltarse la ley para derivar contratos y además hacerlo hacia la sanidad privada, porque esto además no es una cosa puntual de la pandemia. Tú antes me preguntabas, bueno, ¿se puede entender en el contexto de la pandemia? Si solo hubiera sido, oye, estamos saturados, necesitamos, digamos, que refuerzos y lo vamos a hacer en un momento puntual, pero es que es uno de las maneras de actuar del gobierno de Moreno Bonilla desde que entró, es ir derivando cada vez más y más y más millones de euros a la sanidad privada, mientras se asfixia la pública.
A mí vamos, no hay más que ver cuántos días tardamos en encontrar una cita, cuánto tardan en operarte. No pasa solo en la sanidad, lo estamos viendo en la dependencia, lo estamos viendo en la discapacidad, pero yo creo que aquí hay una manera de actuar en la que tú debilitas lo público para fomentar lo privado, claramente. ¿Esto puede llevar a algún tipo de moción de censura, aunque sea simplemente anecdótica para ver qué posición toma la ultraderecha? No sé, ¿puede llevar algún tipo de moción de censura? Honestamente creo que no, porque con una mayoría absoluta es absolutamente impensable, una mayoría absoluta muy sólida en la que además no podemos olvidar que tiene el respaldo inquebrantable de Vox, que a veces parece que levanta un poquito la voz, pero no es cierto, no lo hace. Siempre votan juntos, en la gran mayoría de ocasiones votan juntos. A Vox le gusta la sanidad privada, igual que le gusta la universidad de chiringuito privada, e igual que le gusta todo lo que sea privado. A lo público mucha exigencia, a lo privado ninguna. Y más allá, yendo más al fondo de la sanidad, ¿cómo está siendo ese proceso para privatizar la sanidad? Que mucha gente dice, bueno, pues habrá que privatizar porque lo público no funciona, ¿no? Claro. ¿De dónde viene eso? Pues mira, es muy fácil. Para empezar, tú concedes muy malas condiciones laborales a tu personal. No le pagas bien y algo que es todavía peor, le haces contratos muy breves, de muy poco tiempo, sin darle seguridad jurídica. Está pasando con el personal de enfermería y está pasando también con los médicos y médicas. ¿Qué sucede? Que tú haces el personal sanitario cuando ve que no tiene seguridad y en una comunidad autónoma distinta, País Vasco, por ejemplo, le ofrecen 6 meses de contrato y aquí te ofrecen 20 días, ¿tú qué harías? Pues la primera vez aguantas con los 20 días, pero llega un momento que al final acabas yéndote. En el momento que eso pasa, empieza a haber listas de espera, porque es que no tenemos personal suficiente. Por ejemplo, pediatras. Faltan muchos pediatras. Se empiezan a cerrar centros de urgencia en muchas zonas rurales, porque yo vivo en Sevilla capital, pero no podemos olvidar lo que está pasando en las zonas rurales, en los que pasamos de tener un médico que iba todos los días unas horas a médicos que van 3 días a la semana, médicos que van un día a la semana y algo peor, no hay urgencia. Si te pasa algo en determinadas zonas de la Sierra Norte de Sevilla, te mueres porque no hay ambulancia ni un médico para atenderte. Entonces, como decía, tú vas debilitando todo eso. ¿Qué creas? Una lista de espera enorme, porque si no hay gente para operarte, no hay gente para atenderte, la lista de espera. Y ahí que tienes la excusa perfecta para decir, tengo que privatizar, ¿para qué? Para hacer un plan de choque. ¿Y el plan de choque para qué es? Voy a contratar intervenciones y pruebas médicas. Entonces, todo el que se tenga que hacer una especie de una prueba un poco más complicada o una intervención, va a la privada a la que le pagamos por hacerla, mientras los quirófanos de la pública están cerrados. Y eso es un escándalo. Lo que necesitamos es pagar mejor y darle mayores condiciones de seguridad a nuestros profesionales sanitarios. El relato conservador, liberal, la gente de derecha, dice, bueno, como ya está mal la sanidad, que viene por lo que tú vienes, o ya está mal lo público en general, pues hombre, derivar dinero público para que la gente no tenga que pagar por ir a la privada no está tan mal, ¿no? Porque es un tipo de pública concertada, por así decirlo. ¿Cómo responder a este tipo de discurso? Pues mira, es muy fácil. En lo público, ¿qué es lo que se paga? ¿No? Es decir, el dinero del Estado, ¿a dónde se destina? Al sueldo del personal sanitario y al gasto de mantenimiento del hospital. Se me ocurre la luz, el agua, la limpieza. ¿Qué es lo que guía a los profesionales sanitarios de la privada, a los dueños de las clínicas privadas, de las empresas sanitarias privadas? El lucro. ¿Alguien cree que una empresa privada sanitaria va a concertar con la pública una operación a la que no le saque dinero? Es inviable, ¿no? Pensar eso. O sea, es de cajón, porque es que tú eres privado. Lo que te mueve es el afán de lucro, el ánimo de tener un beneficio. Entonces, después de pagar al personal muchas veces muy mal, porque hay que decir eso, pagan muy mal a tu personal, yo quiero tener un beneficio. Por tanto, el Estado lo que está haciendo cuando desmantela la pública está pagándole a la privada la parte que puede costar la intervención más esa parte de beneficio o lucro. Vamos a ahorrárnoslo, ¿no? Vamos a ahorrárnoslo, es que es así de sencillo, no hay más. Y a lo mejor, si hubiera en algún punto en concreto, vamos a imaginar alguna prueba muy específica nueva que la pública no tuviera el material necesario, ¿no? Eso en realidad no pasa, porque es al revés. Pero vamos a pensar qué pasará. Pues a lo mejor lo podríamos entender. Miren, es que existe un robot que te hace unas operaciones casi sin daño de manera precisa y solo está en la privada y para determinados tipos, imagínense, de cáncer, lo vamos a pagar. Pues a lo mejor lo entenderíamos todo. Incluso podríamos resolver o pasar por el ánimo de lucro, mientras tanto la pública no se hace con ese tipo de instrumental quirúrgico. Pero lo que no puede ser es que para operaciones que son sencillas, les voy a poner un ejemplo, el menisco, una de las operaciones que más se hace son los problemas de menisco en las rodillas, ¿no? De la rodilla, que a cierta edad pues se rompen y hay que intervenir. Eso es algo que se hace. Pues hace poco recibíamos la denuncia de personal sanitario que decía que los MIR
que estaban haciendo la especialidad correspondiente no podían completar su formación porque no tenían operaciones que realizar. ¿Por qué? Porque se estaban derivando todas, ¿a dónde? A la privada. Como se derivan a la privada, son fáciles, se hacen como churros y les pagamos. Mientras, nuestro personal preparado en la pública ni siquiera puede completar la formación porque para eso tienes que hacer X horas de quirófano como primer cirujano, como segundo cirujano, y no las haces porque no te llegan. ¿Por qué? Porque al público no llegan porque están todas en la privada. Luego, cuando hay un problema de verdad, ¿dónde vamos? Vamos a la pública, a la que no te cobra. Claro. Cuando hablabas del deterioro de lo público en Andalucía, mencionabas las dependencias, Sí. que mucha gente, incluso yo, en mis primeros momentos de politización, digo, ¿qué coño es eso? La dependencia no es más que las políticas que van a ayudar a personas dependientes, Tal cual. mayoritariamente personas mayores, pero también personas con discapacidad. Y ahí es a lo que quiero yo llegar. Aparte de la pregunta general de cómo ves la situación de las políticas de dependencia en Andalucía, te quiero preguntar por una iniciativa que llevasteis al Parlamento hace por cuestión de 4 semanas más o menos, en las que conseguisteis unanimidad, que además la Sí. representaste tú, conseguisteis unanimidad en la toma en consideración para favorecer o ayudar al acceso a los puestos públicos a las personas con discapacidad. Quiero preguntarte qué conlleva, qué lleva esta medida, hacia dónde va. Esto va por el hecho de que es una ley nacional, pero bueno, ya lo explicarás tú. Y si esa unanimidad crees que va a seguir manteniéndose. Mira, te voy a responder primero a la última pregunta, la de la ley, porque es una iniciativa de la que me siento especialmente orgullosa porque es algo que surge casi de manera anecdótica hace años, pues hablando con personas del mundo de la discapacidad intelectual y que me cuentan cómo, bueno, algo que yo podría decir que sé, ¿no? Porque lo vivo y porque lo conozco de segunda. Existen dos ámbitos donde la inclusión no es real y no sé, en el caso de las personas con discapacidad intelectual en este caso. Uno es el problema de la escuela, de la escolarización. La escuela pública no está preparada para niños y niñas que no están en la media. Y tener discapacidad significa que no estás en la media, que necesitas otras cosas. Hay una falta de recursos que es sobrecogedora y estamos viendo este inicio de curso especialmente, pues problemas muy, muy graves. Y sería muy interesante alguna vez que pudieras hablar con madres, con padres que te cuenten lo que padecen sus hijos e hijas en los coles. Que no olvidemos que llevar a nuestro hijo al cole es obligatorio. Que cuando yo dejo a mi hija en la puerta del cole, es la administración la que está asumiendo el deber de cuidado, porque yo no tengo más remedio que llevarla, si no me denunciarían por absentismo escolar. ¿Vale? Entonces, los niños tienen que estar bien cuidados y eso pasa no por tenerlos en un pupitre abandonado, sino porque estén bien atendidos. Eso para empezar. Y el segundo problema de la inserción laboral. En el caso de la discapacidad intelectual se había avanzado hace unos años porque había una cuota, una reserva de plaza, un tanto por ciento para las personas con discapacidad física, lo que llamamos diversidad funcional e intelectual. En el caso de la discapacidad intelectual, las plazas nunca se podían llegar a cubrir. ¿Por qué? Porque el examen que le hacen son dos cosas. El temario es muy difícil, aunque esté adaptado, que no siempre lo está, aunque ellos digan que sí, no siempre lo está, pero además de que es muy difícil, el examen en sí, que es un tipo test, puede ser muy fácil, pero engloba el concepto de trampa que una persona con discapacidad intelectual no siempre entiende. Entonces, después de la tortura que puede suponer, imagínate que una persona entienda lo que es la Constitución y se la estudie, puede saberlo, pero puede que incluso llegando a eso, que ya les cuesta, no sepa hacer el examen. ¿Por qué? Porque contiene un tipo test que a lo mejor formula la pregunta en negativo y no son capaces de hacerlo. Entonces, se nos ocurrió la idea de sustituir ese examen por una prueba de situación. Porque además también se da otra cosa. A lo mejor hay una persona que se aprueba el examen, pero no sabe hacer el trabajo para el que está, para el que ha optado o que se le ha asignado. Entonces, ¿qué es? Una especie de prueba práctica en la que esa persona lo que hace es ejercer la labor que va a desempeñar. Y además es fácil porque no van a ser ingenieros informáticos. Quiero decir, son las tareas básicas dentro del escalafón de la administración pública. Lo presentamos una primera vez y nos lo tumbaron. ¿Vale? Tengo que decir que yo sentí mucha rabia, pero también supe que que eso no nos podía frenar y a los pocos meses lo volvimos a presentar y ha salido por unanimidad. Es una ley que se va a aplicar a todas las oposiciones y pruebas públicas de toda España. Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, a todo. ¿Por qué? Porque eso se va a contener en la legislación básica de función pública, en el Estatuto Básico del Empleado Público, que tienen que aprobar las Cortes Generales. Entonces, nosotros lo aprobamos aquí por unanimidad, pero es solo una iniciativa legislativa que irá al Congreso de los Diputados, que estimamos que entre abril y mayo se podría estar debatiendo la toma en consideración y que creemos que se va a aprobar también por unanimidad en las Cortes Generales y para eso estamos trabajando ya. En mi caso, con la Secretaría de Estado que lleva temas de discapacidad dentro del Ministerio de Derechos Sociales y también pues, con el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar, con el que ya tengo contacto y yo creo, de verdad estoy firmemente convencida de que lo vamos a sacar adelante y le vamos a cambiar la vida a miles de personas, sobre todo porque vamos a hacer que una ley ya aprobada se pueda cumplir de verdad.
Y sobre la dependencia, muy rápidamente, mira, pasa también en general en la discapacidad. Nosotros tenemos una sociedad en que el cuidado de las personas está de alguna manera privatizado. ¿En qué sentido? Recae sobre los familiares. Privatizado quiero decir que no es pública, no se hace cargo la administración, no es verdad. La ley de dependencia supuso un avance fundamental porque lo que decía era a veces hay situaciones en las que las personas necesitamos ayuda porque tienes que cuidar a un familiar y eso supone una carga económica, sobre todo para las mujeres que dejan de trabajar además, que tienen que estar cuidando. Y se estableció la ley de dependencia que establece una serie de prestaciones. Lo que está haciendo la Junta de Andalucía es dilatando y retrasando el reconocimiento de la dependencia hacia unos niveles vergonzantes. E incluso está haciendo trampas de manera que aunque te reconozcan, no te dan la prestación. Es decir, bueno, ya eres dependiente, ¿vale? Bueno, y como ahora soy dependiente, asígname la prestación que me corresponde. Muchas veces hablamos simplemente de una ayuda a domicilio de una persona mayor. Tenemos a mucha gente mayor sola, sin familia, gente que está muy necesitada y no la estamos atendiendo. Y eso mide mucho la catadura moral de unos dirigentes y de una sociedad. Dejar a los mayores y a los que más lo necesitan, a las personas que no pueden valerse por sí mismas. La dependencia no es discapacidad, la dependencia es que no puedes vestirte, ducharte o comer. Y la estamos dejando a su suerte. Y hemos dejado que sean los familiares o en asociaciones sin ánimo de lucro, o bien de manera particular los que se ocupen de ello. Y el Estado está haciendo dejación de funciones. Y el sector de la discapacidad, la semana pasada, por fin dijo que ya no podía más y que no se están pagando los servicios que prestan las asociaciones de padres y madres de manera adecuada, con lo cual, ¿qué se está haciendo? Asfixiar a las familias. Eso es lo que está pasando. Estamos retirando dinero de lo público para acabar privatizando. Y cuando digo privatizando me refiero a que entren empresas con ánimo de lucro. Mire, hace 10 años no había ni una empresa privada que diera atención temprana. Ni una. Lo daban los centros de atención infantil temprana de asociaciones sin ánimo de lucro, pues de Down, de autismo, de Asperger, de la ONCE. ¿Qué está pasando ahora? Que ya hay gente que se da cuenta que eso es un negocio y con cierta plaza con la administración. Y al precio que está la hora o la sesión por parte de la Junta, le aseguro que se hace rebajando mucho la calidad de las condiciones laborales del personal que trabaja en esa empresa privada y sobre todo la atención a nuestros niños y niñas. No puede ser que el que tenga dinero se pueda pagar un buen centro y el que no. Volviendo a las personas con discapacidad, lo que se ha aprobado en Andalucía la toma en consideración, ¿verdad? Todavía queda No, lo que hemos aprobado ya es el texto completo. Lo que pasa es que no es una ley que se aplica en Andalucía, sino que supone, hemos aprobado por unanimidad que queremos mandar al Congreso de los Diputados una proposición de ley, una iniciativa legislativa, que ahora, como bien dices, se tiene que tomar en consideración en el Congreso. Vale, pues entonces creo que lo lié cuando lo di en el medio. Yéndonos a hablar de temas de la izquierda y tal, que ya sabéis que en la Diana nos encanta hablar de ese tema. Quedándonos en Andalucía, ahora te preguntaré por más cosas. Como sabrá ya la inmensa mayoría de nuestros de nuestra audiencia, perdón, fuiste sustituida como coportavoza del grupo por Alejandro Durán, de Podemos. ¿Eso qué conlleva para el grupo? ¿Cómo lo viviste? Eso, ¿qué significa? Te comento un poco. Mira, al inicio de la constitución del grupo parlamentario yo era portavoz adjunta del grupo, pero no estaba en la mesa, ¿vale? Digamos que en el grupo hay una serie de cargos, vamos a llamar así, está portavoz, están los portavoces adjuntos y está la mesa del ser miembro de la mesa, ¿no? En ningún grupo nunca coinciden en la misma persona ser miembro de la mesa y ser portavoz adjunta del grupo. El portavoz adjunto viene a sustituir al portavoz. Lo que pasa es que a la hora de la verdad, Inma, pues está dedicada a esto, no hay que sustituirla mucho y nosotros en realidad nos sustituimos todo el tiempo porque somos 5 y además de 5 provincias distintas. Entonces, a mí la vida no me ha cambiado nada porque cuando hay algo a veces en Sevilla, un lunes a determinada hora, yo que soy la que vive aquí va y no viene otro compañero, pero a lo que voy. Era normal que yo estuviera en la mesa y como portavoz adjunta. Y te pongo un ejemplo. Cuando hay juntas de portavoces, si alguna vez has visto la retransmisión, yo tenía 2 sillas. Y entonces, dependiendo de quién viniera, me cambiaba de sitio para hablar o para estar como miembro de la mesa. Claro, eso a mí, honestamente, me creaba un problema. Entonces, lo que nos decía la lógica y el discurrir, digamos, bien del grupo era que yo tenía que dejar la mesa del Parlamento y que la mesa se le debería devolver, pues en este caso, a mi compañera Alejandra. Pero es verdad que, bueno, pues hablándolo entre todas nosotras nos dimos cuenta que la mesa quizá era el lugar más apropiado para mí, porque es que la mesa yo disfruto un montón, aunque parezca mentira, pero yo soy experta en derecho parlamentario y en la mesa estoy aprendiendo enormemente. Y además me conozco el reglamento, me conozco la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tengo libros sobre el tema, entonces decidimos que
en vez de hacer lo que se había dicho, que era que lo de la mesa era solo temporal y pasaría a la persona que originariamente estaba, decidimos que me quedaba yo y dejaba la portavocía junta. Y Y en su confieso que estoy muy momento, contenta. sí, y en su momento, ¿por qué pasó la mesa de Alejandra a ti? Bueno, pues eso, yo creo que si tiras de hemerotecas, pues seguramente lo encuentras, pero fueron momentos que no fueron difíciles al inicio y bueno, hubo algunas decisiones que pudieron parecer que se adoptaban en nombre del grupo y que no estaban consensuadas. La mesa, tengo que decir que es un órgano muy delicado donde se decide el discurrir de la vida parlamentaria, dice el reglamento, que es el órgano de dirección de la Cámara, ¿vale? Y como tal, bueno, pues al final se decidió en ese momento que pasara a mí y han decidido que me quede. Yo tengo que decir que estoy muy agradecida por la confianza depositada en mí, porque siempre lo asumí de una manera temporal y ahora de alguna manera he sido ratificada. Así que lo que me cuenta es un poco, depende de cómo lo mires. Y esa sustitución por Alejandra no significa, como alguno ha escrito en algún medio de comunicación, una OPA hacia Sumar y un golpe sobre la mesa de Podemos. No significa eso, justamente, ¿verdad? No, yo no lo vivo así. Lo que pasa es que normalizar el grupo significa que también decisiones que tomamos en un momento en el que las cosas no eran tan pacíficas ni estaban tan bien como hasta ahora, pues esas decisiones había que revertirlas y se ha revertido así. Por cierto, Sumar, tengo que decir que abre sede en Sevilla la semana que viene. La abre de nuestra mano y bueno, vamos a tener en la inauguración a Íñigo Errejón, vamos a tener a Lara Hernández, secretaria de organización, que yo estoy feliz porque Sumar va a empezar a hablar andaluz y va a empezar a partir del 21. Nos ha llegado la invitación, pero claro, se veía complicado que vayamos desde Málaga, la verdad. Volviendo al tema de la unidad, ¿cómo está ahora mismo el espacio de la izquierda en Andalucía? Mira, a mí, yo entiendo que nos preguntéis por eso. A mí me preocupa cuando hablamos tanto de la unidad, porque a veces hay quien confunde la unidad como medio y la unidad como fin. Para mí, el hecho de hablar de la unidad de la izquierda en el sentido de la uniformidad de la izquierda me parece un error. Nosotros dentro de nuestro espacio tenemos mucha riqueza política, riqueza cultural iba a decir, pero desde el punto de vista político somos formaciones distintas, con culturas y maneras de ver la política distintas y yo creo que eso enriquece el espacio. Entonces, la unidad ha sido en determinados momentos, lo fue en las últimas elecciones autonómicas, lo ha sido en las generales, yo creo que lo va a volver a ser, pues un instrumento para que un proyecto progresista pueda afianzarse en Andalucía y podamos empezar a pensar en el fin de la mayoría absoluta de Moreno Bonilla. Sí. Pero para mí la unidad nunca ha sido el fin. Yo no me he embarcado en este proyecto para acabar siendo lo mismo que otros partidos que ya existían. No sé si me estoy explicando. La unidad tiene que ser un instrumento, pero nunca es un fin en sí mismo. Y a mí me sigue sorprendiendo líderes de nuestro espacio que hablan continuamente de la unidad con la sensación de que la unidad es como el destino al que hay que llegar, ¿no? El faro que nos tiene que guiar y la unidad tiene que ser únicamente un instrumento para llegar a donde queremos llegar, que es un espacio progresista, alternativo, de gobierno, que dé seguridad a nuestra ciudadanía y que acabe con las políticas neoliberales de la derecha y la extrema derecha. Y para llegar a ese fin, ¿pondrían la mano en el fuego ahora mismo con que cuando se den las elecciones, que será dentro de un par de años, la izquierda que se presentó hace dos a las elecciones, ¿se va a volver a presentar juntas? Yo creo que sí. A día de hoy creo que sí. Te pongo mi mano en el fuego, fíjate, entre ponerla y no ponerla, o entre ponerla por una cosa o por otra, no soy de apostar, pero creo que iremos juntos, sí. Por lo menos esa es la clave en la que estamos trabajando. Yo ahora mismo no estoy trabajando en ninguna otra hipótesis. ¿Hay nombres? ¿Hay vuelo de nombres de candidatos o candidatas? Todavía no, que va. No, de momento no. Yo no sé, a veces los periodistas sois los que lanzáis los nombres, ¿vale? Y ayudáis a veces a afianzarlo, a veces a quemarlo. Yo veo uno muy claro, ¿eh? Yo veo uno muy claro. Sí, pero yo a día de hoy no me aventuraría con eso porque además cuando ya tienes experiencia en lo que son este tipo de procesos que no son fáciles, bueno, yo creo que hablar casi que eso es lo último de lo que se habla si quieres que vaya a buen puerto. Precisamente usando esa retórica, cuando ya sabes un poco de este tipo de cosas, ves que si el nombre no está tan claro es que Inma no está tan fija. No, lo que pasa es que yo nunca hablaría por nadie. Inma es una magnífica portavoz, lo voy a decir una y mil veces. Tiene el Parlamento en la cabeza y sabe, vamos, la verdad es que como portavoz es magnífica, no tengo ninguna duda de eso. Lo que pasa es que no voy a hablar de un futurible que acabe provocando un problema con otra formación política que pueda tener una idea diferente o que piense que yo estoy imponiendo nada. Por eso
También tenéis que respetar nuestros tiempos y tenéis que entender cómo funciona esto y el efecto que podría tener decir otra cosa. Vale, vale. Tú eres de Más País Andalucía, Sí. pero Más País nace como un proyecto a lo grande de Más Madrid. Pero en la dinámica interna se ha ido viendo cómo Más Madrid y Más País no acaba de ser lo mismo. Incluso me dicen hasta con disputas personales. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que yo te puedo contar desde Andalucía, que es donde lo vivo yo, que Más País nació con un proyecto de vocación de extenderse a todo el territorio nacional y nosotros ahí no lo conseguimos. Mientras que Más Madrid se consigue afianzarse. A mí me preguntas qué es para mí Más Madrid. Para mí Más Madrid ha sido estos años de trabajo en Más País Andalucía el espejo sobre el que mirarme, lo que yo quería ser de mayor. Eso era para mí Más Madrid. Un proyecto en el que son capaces de sorpasar al PSOE en algún momento, en el que son fuerza decisiva, en el que se hace un trabajo parlamentario increíble, increíble y que para nosotros son una fuerza hermana que consiguen algo que nosotros aquí no supimos o no pudimos conseguir y Más País como proyecto nacional no consigue afianzarse. Nos pilló la pandemia por medio en un momento en el que teníamos mucha fuerza y yo tengo que reconocer que eso no pudo con nosotros. Justo después aparece Sumar y yo creo que cualquiera que vea el proyecto que encarna pues, Yolanda Díaz, ¿no? Y lo que supone Sumar es algo políticamente, como proyecto político, prácticamente lo mismo o sea, no hay prácticamente diferencias con Más País, la jornada de 32 horas, la salud mental, la vivienda. Hay un montón de problemas que se ponen en el centro que nosotros vivimos como nuestros y ahí es cuando no tiene sentido seguir peleando, es decir, por el espacio que tenemos, ¿no? Por un proyecto que se parece tanto y es cuando entramos en conversaciones. Es decir, que cuando se acabe la legislatura, Más Sí, País Andalucía dejará de existir. sí. Porque estará dentro del movimiento Sumar Andalucía. Tal cual, así es, así es. Perfecto. Jurídicamente seguimos existiendo porque formamos parte de la coalición, pero será así. Perfecto. Y ya por acabar, esta es una pregunta trampa que no te he dicho en ningún momento, pero si vuelves a venir en esta temporada, sabrás que te la voy a hacer. Y es que lo estoy haciendo a todo el mundo que viene, y es que quiero que me propongáis un tema para tocar en la DIA. Le diga, mira, como deberes, tienes que hablar de esto. Así que, papel y Vale, boli. sí. Pues mira, yo creo que tenéis un tema pendiente que es hablar de la discapacidad, que nadie habla de ello. Nadie habla de verdad con conocimiento de lo que supone en una familia. Voy a hablar de una familia con dificultades económicas, porque de todo lo demás que supone yo creo que ya lo podéis imaginar. Pero no es lo mismo tener dinero para pagarle todas las terapias que requiere tu hijo o hija, para poder ponerle apoyo escolar, para que alguien haga los deberes, para que alguien lo acompañe a las 1000 sesiones que tiene, que no tenerlo. No es lo mismo poderte pagar un logopeda en casa cuando tú no tienes tiempo que tener que llevarlo al sitio más barato que a lo mejor te supone recorrer 3 autobuses. No sabéis lo que es tener que partir tu jornada para ir a atención temprana, para hacer los ejercicios y todos los problemas que surgen de mayor. Y ahí la variante socioeconómica es básica, o sea, es increíble, es uno de los mundos en los que más hace la circunstancia económica y es profundamente injusto. Y no se habla lo suficientemente de esto y yo creo que toca hacerlo. Pues lo haremos, efectivamente, recogemos el guante. Esperanza, gracias por venir. Nosotros seguimos Gracias con a el ti. programa. Y quienes estéis viendo esta entrevista por separado, ya sabéis que la Diana 2x7 tenemos un programita muy interesante sobre el caso de corrupción de Andalucía y el tema de la vivienda que tocaremos más en profundidad en el resto del programa. Gracias, Esperanza, por venir y nosotros seguimos con el programa. Gracias a ti, me lo pasa muy bien. Lo mismo digo.